Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a estas cápsulas sobre políticas públicas a debate. Pues como recordarán, desde hace un par de semanas venimos hablando sobre la política pública, en qué consiste. Nosotros creemos que hay mucho que discutir de la disciplina y que, bueno, no siempre se tiene claridad sobre lo que se discute del tema, ¿no? Pues doy la bienvenida al doctor Ángel Mundo López. Yo soy Carlos Aguilar, ambos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ángel de la unidad Xochimilco, yo de la unidad Lerma. Pues como recordarán, en nuestra primera emisión hablamos sobre la generalidad del concepto de políticas públicas. La semana pasada abordamos un tema muy interesante sobre los problemas públicos, los problemas sociales dentro de la política pública, su importancia, y que bueno, pues fueron abordajes muy breves porque queremos que sean eso, ¿no? Abordajes muy breves, muy sintéticos. Habíamos quedado, Ángel, la semana pasada de hablar en esta tercera emisión de los actores, ni más ni menos que de los actores involucrados en la política pública. ¿Cómo estás, Ángel Mundo, profesor investigador de la UAM Xochimilco? Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? Qué bueno que pues estamos aquí reunidos para seguir debatiendo estos temas. Y pues como bien decías, ¿no? Ya la semana pasada hicimos el abordaje del definir los problemas, pero como dicen un par de actores, de autores de las políticas, ¿no? Covey Elder, quien define el problema, define la solución. En este caso, pues, ¿quién define el problema? No es que solamente lo definan los gobernantes, no es que tampoco siempre lo puedan definir, que sería lo mejor, pero es mucho más limitada la posibilidad que tienen los verdaderamente afectados de la política de poder definir ese problema público. Y entonces, pues hay que Claro. ver cuál es todo, hay que mapear todos esos actores que participan, porque su participación, ese mapeo es muy importante al momento de definir y de diseñar a las políticas, ¿no? Entonces, existen diversas posturas, Mm. diversos enfoques, como esa denominada... Oye, Ángel, ¿Qué pasó? digo, disculpa que te interrumpa, pero siempre pensamos que los actores involucrados en la política pública tienen que ser los actores que sufren el problema público, tienen que ser actores políticos, expertos, no expertos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahí, en el sentido, digamos, primigenio de la definición de las políticas, que participe la población que está siendo afectada sería lo mejor. Hay unos esquemas, si lo recuerdas, de Benito Enig, en donde hablan de un modelo de desarrollo de la Claro. política que es el ascenso democrático, ¿no? Entonces, pareciera que de la demanda de los afectados surge el problema y llega hasta los intermediarios, los representantes y los grandes decisores. Ese sería el modelo ideal, pero tú y yo sabemos que realmente eso es muy difícil que suceda, ¿no? Entonces, exacto, como dice Chuck Sí, Snyder, sí, sí. no Ujú. siempre los más afectados son los más activos en política porque existen barreras, existen muchos vericuetos en el proceso de diálogo con las autoridades Sí, sí, que limitan la entrada sí. de los afectados a la definición de la política, ¿no? Claro que como dices sería lo más deseable, ¿no? Que los más necesitados fueran los más activos, pero esta relación no siempre es simétrica, ¿no? ¿Qué otros modelos, qué otros esquemas nos podrías comentar, Ángel, respecto a esta racionalización, a esta idea de ir escarbando sobre los actores de la política pública? Bueno, te decía hace rato, ¿no? Existe un modelo muy idílico, que es el modelo pluralista, en donde parecería que todos tienen cabida, ¿no? Y por todos me refiero específicamente a esos modelos, esa figura también de la que se habló hace predominantemente en los 60 que se llamaba el triángulo de hierro, ¿no? En esta conjunción de Ujú. gobernantes, población y empresarios, la iniciativa privada. O en todo caso, los decisores, los afectados, la sociedad afectada, y por otro lado los implementadores, ¿no? O sea, pensamos que en el modelo pluralista parecería que todos estos actores tienen cabida, pero como decíamos hace rato, siempre existen barreras, siempre existen límites que hay que franquear justamente para tratar de incidir en las políticas, ¿no?
Claro, y que nuevamente, pues, los presupuestos son los que aceleran un poco el proceso. El proceso político, pues muchas veces está acelerado o condicionado por los presupuestos, ya lo sabemos, y que pues muchas veces son los que dan la entrada o excluyen a diferentes actores, ¿no? Entonces, esto está muy interesante de los diferentes triángulos, los triángulos entre gobernantes, sociedad y empresarios que a mí me recuerdan pues las partes sectoriales, el sector público, el sector social y el sector privado, el sector gubernamental y el sector social, ¿no? Que a su vez se vinculan con otro triángulo entre pues de los actores en tanto decisores, implementadores y beneficiarios, ¿cierto? ¿Cómo ves esta evolución, esta vinculación, este desdoble? Así es, digo, me parece muy acertado tratar de combinar, justamente porque hasta dentro del gobierno esta separación que existe entre el decisor y el implementador es fundamental para el éxito o el fracaso de la política, ¿no? Entonces, decíamos hace rato, el modelo pluralista. La desventaja que tiene, y es una crítica que le hicieron otros autores denominados o apellidados Bachrach y Baratz, es que ese modelo pluralista, el problema que presenta es no hablarnos de aquellos actores que omiten una toma de decisión, ¿no? Los fundamentales para que una política o un determinado problema no se convierta en una política, ¿no? Entonces, recordemos que en política decidir no actuar es una decisión de política y entonces este modelo pluralista en el que Claro, pareciera que claro. participan todos excluye aquellos actores que son fundamentales para que un problema no trascienda el ámbito público, ¿no? Así es. Oye, ¿y esto se conecta con Laswell? Porque bueno, recordemos que el actor fundador, ahora sí que hablando de actores, pues el principal teórico que dio cuenta de las políticas públicas, parece ser que también indagó un poco en esto, ¿no? Le dio su importancia, su relevancia. Eh, Aunque bueno, no solamente la definición de Laswell es importante, pero ¿tú cómo ves a este autor respecto a este tema? Una de las definiciones de política que se la debemos justamente a Harold Laswell antes de que teorizara sobre las políticas públicas, era que su definición de política es el arte de decidir quién recibe qué, cómo y cuándo, ¿no? O sea, prácticamente, justamente, quiénes entran al juego de la Sí, sí, sí. política, cuándo y cómo lo hacen. Entonces, Ajá. pareciera que ese modelo es un poco más restringido, ¿no? Sin embargo, justamente ante la crítica de Bachrach y Baratz, es de pensemos que la política también es decidir quién se queda excluido, cómo y cuándo de las definiciones de las políticas, ¿no? Entonces, creo que Sí, esta, sí, sí. esta ampliación de la definición de Laswell que hacen estos dos autores es fundamental para entender que ni en el modelo pluralista ni todos entran, ni también todos se excluyen, porque hay quienes definitivamente quedarán excluidos, pero todo eso tendrá que ver justamente en este juego político, en este juego de la decisión, ¿no? Digo, porque eso implicaría costos, ¿cierto? O sea, una élite gubernamental, una élite económica, por más políticas verticales que quiera imponer, pues no puede excluir a todos, ¿no? Porque evidentemente habría un efecto no deseable para ellos, ¿no? Pero también pasa lo contrario, ¿no? También no se pueden hacer una serie de decisiones de actores muy pluralistas, porque evidentemente pues hay factores negativos que comenzarían a actuar, ¿no? Hay efectos que empezarían a cobrar sentido, ¿no? Fíjate, Ángel, que yo recuerdo la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo los actores participan en las fases de la política pública, pero no son actores homogéneos, pero que también tienen distintos grados de poder en las diferentes fases de la política. No es lo mismo tener poder y poder de intervención en el diseño de la política que en la implementación. Por lo regular, los actores, por las mismas capacidades que puedan tener, pues no tienen las mismas energías e intervención en la implementación que en el diseño, que en la formulación del problema público, ¿cierto?
¿Cómo verías esto? Definitivamente hay momentos en los que la capacidad de incidir sobre el resto de los actores cambia dependiendo del ciclo, de la fase del ciclo de la política en la que nos encontremos, ¿no? O sea, más adelante, en las siguientes cápsulas, veremos justamente cuando lleguemos al tema de la implementación, cómo esta idea de Pressman y Wildavsky que nos decían, los grandes proyectos que se definen en el gobierno central, cuando se asientan en la política, pues pueden fracasar justamente por la fuerza tan importante que tienen los implementadores, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente sí, sí. hay que, en este mapeo de actores, tenemos que ubicarnos cuáles son los costos. Hablabas de los costos y esto se relaciona mucho con otro teórico que es Theodor Lowy, cuando habló de sus 4 definiciones o Sí, 4 sí, modelos de sí. políticas, que depende de los costos y de los beneficios, decidir el ámbito de influencia dependiendo de qué política es la que está en la palestra, ¿no? Si es un tema ambiental, si es un tema de redistribución, si es un tema de asignación de concesiones, ahí estarán presentes esos políticos con esas capacidades que tienen para este debate, ¿no? Bueno, pues como bien sabe nuestra audiencia, llevamos 3 capítulos. El primero donde dimos un panorama muy general de políticas públicas, un segundo sobre problemas, sobre el problema público, lo diferenciamos de ciudad, y ya estamos tratando de hablar sobre actores. ¿Qué te parece, Ángel, si para un cuarto capítulo lo conectamos el tema de actores con el tema de decisiones? Yo veo que este tema de decisiones que tú estás resaltando en tu argumentación, pues es muy importante, ¿no? Eh, ¿Cómo ves si podríamos dedicar un cuarto capítulo a, no sé, Graham Allison, de decisiones en general? ¿Qué nos comentas? Sí, justo es lo que te iba a proponer de que el siguiente paso después de definir ahora los actores es esos actores cómo se lleva a cabo esa decisión, ¿no? Y fíjate qué coincidente que nos dieron los tiempos de que pues estamos a las puertas de octubre del año 2020 y estamos a prácticamente 68 años de rememorar aquel gran suceso que tuvo en vilo a la sociedad mundial durante 13 días por esta crisis del bloque soviético contra el bloque norteamericano, en donde los soviéticos pretendían instalar una base de lanzamientos de misiles nucleares Sí, sí. dirigidos hacia los Estados Unidos y que pues unos años más tarde, 7 años más tarde, Graham T. Allison, otro gran teórico Sí, de las sí, políticas sí. públicas, escribió un artículo que es todavía señero, todavía es referencia, que se llama Modelos conceptuales y la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, me parece perfecto que abordemos la siguiente semana esos temas, Carlos. Pues vamos a abordarlo. Vamos a abordarlo. Sí, es un modelito que deriva de 3 variables principales, pero mucho se ha hablado de que el modelo está superado, pero creo que todavía que es el modelo y cuáles son sus principales aportes y sus principales críticos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y ojalá y la Muy audiencia pues bien. nos pueda seguir en esta travesía, ¿no? Yo creo que sí. Pues, estimada audiencia que nos escucha por los diferentes podcasts, que nos ve por YouTube, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tercera cápsula sobre actores en política pública, en esta serie de podcasts de políticas públicas a debate. Nos vemos la siguiente semana y por favor, en todas sus redes sociales, dale like y si te gusta, comparte. Nos estamos viendo la siguiente semana. Ángel Mundo, un abrazo cordial. Igualmente, Carlos, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Saludos.